El ciclo para les permite a ustedes saber con anticipación dónde van a iniciar y dónde va a terminar en cuanto al procedimiento. Para poder realizar esto, pues vamos a crear un programa para generar valores numéricos. Entonces yo le voy a decir al usuario, escribir, y le voy a solicitar que ingrese un valor. Y ese valor va a ser el límite hasta donde debe llegar nuestro programa. Entonces acá vamos a leer una variable, num1 por ejemplo. Bueno, entonces acá, si ustedes ven la estructura del ciclo para, les está diciendo variable numérica. Aquí yo debo utilizar una variable, es decir, debo declarar una variable que me sirva como un contador. Un contador se va incrementando en este caso, de 1 en 1, de 2 en 2. Todo dependerá de los valores que nosotros queramos, o en este caso de valores con la que queramos que se vaya incrementando. Entonces, por ejemplo, acá le voy a colocar como variable, le voy a colocar, solo que ahí existe el le voy a colocar contador 1, ¿sí? Entonces, esa va a ser mi variable, contador 1. De hecho, podemos cualquier variable, una i, una a, la variable que ustedes quieran, ahí no hay problema. Yo estoy colocando contador 1 para que se identifique. Voy a decir a contador 1 que empiece en 1, ¿verdad? Que empiece en 1 y debe terminar en este caso hasta el valor que el usuario indique. Y el valor que el usuario está indicando en este caso es num1. Entonces voy a colocar num1. Donde dice con paso, ese paso es la cantidad de incremento que nosotros queremos darle. Es decir, si queremos que vaya de 1 en 1, si que vaya de 2 en 2, ahí lo vamos a colocar. Entonces, por ejemplo, aquí le voy a colocar en este momento 1 que vaya incrementando de 1 en 1. Imaginen que yo quiero imprimir los números del 1 hasta el número que el usuario indique. Si el usuario indica que debe llegar hasta 10, que me muestre los números del 1 al 10. Donde dice secuencia de acciones, ahí van los procedimientos, van las sumas o alguna operación numérica o simplemente mostrar lo que tiene en ese momento la variable contar. Entonces ahí voy a venir y solo voy a escribir lo que tiene la variable contador 1. Y ahí está. Aquí voy a colocar contador 1, que es mi variable. Y entonces le estoy diciendo en pocas palabras. Bueno, la variable contador 1 va a iniciar en 1, le estoy diciendo. Y debe terminar hasta donde el usuario indique, es decir, el valor que el usuario indique. Que vaya de 1 en 1 el aumento y que lo imprima o que lo muestre. Eso es lo que le estoy diciendo. Si miramos el diagrama de flujo, aquí está el diagrama de flujo. Aquí estoy diciéndole al usuario que ingrese un valor. La ventaja también del ciclo para es que el contador ya va implícito en su sintaxis, es decir, en la línea inicial ahí va. En cambio, con los otros ciclos, nosotros debemos definir o debemos definir el procedimiento del código e inicializar. Entonces aquí, por ejemplo, contador 1 va a incrementarse de 1 en 1, va a empezar en 1 y va a terminar hasta donde el usuario indique. Va a imprimir lo que tiene contador en ese momento y va a terminar. Eso es lo que le estoy diciendo ahí. Bueno, si ejecuto esto, vamos a ejecutar el programa. Ingrese un valor. Bueno, le voy a decir que me muestre los primeros 5 números. Le doy Enter y me muestra los números. Si ustedes ven, 1, 2, 3, 4
y ya me generó los valores numéricos. Por ejemplo, si yo quisiera que me mostrara 20 números, bueno, le doy Enter y me muestra los 20 números que ustedes ven. Entonces, empezando del 1, por supuesto. Pero yo puedo decirle que empiece del 0. Mira aquí el inicio. Por eso es que este ciclo es muy útil cuando sabemos hasta dónde debemos llegar. Aquí ingreso 5, entonces ahora el conteo no empieza en 1, sino que va a iniciar en 0. 0, 1, 2, 4, 5. Si yo quiero que inicie en 5, entonces acá pues le voy a decir que me imprima 10 números. Entonces va del 5 al 10. Y así sucesivamente. Yo lo que tengo que hacer aquí es definirle de dónde quiero que inicie hasta que quiero que finalice. Por eso es que este ciclo es bien práctico cuando nosotros sabemos dónde empezamos y dónde finalizamos. Imaginen sumar los valores que genera el ciclo. Entonces acá vamos a hacer lo siguiente. Vamos a establecer otro contador. Entonces veamos. Cuando yo quiero usar otro contador, por ejemplo suma va a ser igual a 0. Aquí le estoy diciendo que suma va a iniciar en 0, ¿sí? Entonces acá yo voy a generar un procedimiento. Suma va a ser igual a suma más lo que tenga contador en ese momento. Muy bien. Ese es mi procedimiento. Este es un procedimiento de conteo, ¿sí? Esto. Entonces, ese suma igual a suma más contador. Lo que está diciendo es lo siguiente. Empieza la primera vuelta del ciclo. Contador está en 1. Y suma vale 0. Entonces, lo que va a pasar ahí es 0 más 1 me va a devolver 1. Suma en ese momento tiene el valor 1. Solo que aquí no voy a imprimir contador, sino que voy a imprimir suma. Entonces lo que me va a imprimir suma en ese momento es lo que tiene el procedimiento. Eso termina el primer ciclo. El contador aumenta 2. Entonces, suma ya tenía el valor de 1. 1 más 2 me va a dar 3. ¿Sí? Me va a imprimir 3, va a terminar el ciclo y vuelve a empezar. Contador aumenta 3. 3 más 3, 6. Entonces va a valer 6, me lo imprime y vuelve a regresar. ¿Qué va a hacer suma? Va a sumar los valores, pero me va a ir imprimiendo cada procedimiento por cada ciclo. Entonces, aquí hay otra cuestión. Si yo quiero ver todo el procedimiento, dejo la parte del escribir dentro del ciclo. Imagínense que yo quiero que me sume los primeros 5 números. Entonces, si yo le doy Enter, 1, primero empezó con 1, después 3, 6, lo que llevamos, de ahí 10 y al final terminó con 15. Bueno, entonces acá me mostró todo el procedimiento porque tengo la opción de imprimir dentro del ciclo. Pero ¿qué pasa si yo dejo la impresión de la respuesta final después del ciclo o fuera del ciclo? Ya no me va a mostrar todo el procedimiento, sino que solo me va a mostrar la respuesta final. Es decir, si yo agrego 5 aquí, doy Enter, solo me muestra 15. Ya no me muestra todo el procedimiento. Entonces, si a mí me piden sumar todos los valores, desde el 1 hasta el dato que indique el usuario, pues agrego otro contador. Ese contador me va a servir para hacer la suma, en este caso, de los valores numéricos. Si yo quiero imprimir el procedimiento, pues dejo escribir adentro.
Y si quiero en este caso simplemente ver el resultado final, dejo la opción de escribir en la parte de afuera del ciclo para que no se vean o no se vea en este caso el procedimiento como tal. Preguntas hasta acá ustedes, ¿estamos bien? ¿Se entiende esto? Sí, que sí se entiende. Muy bien. Bueno, vamos a ver otra cosa. Esto, por ejemplo, es utilizando el ciclo para, vamos a colocar aquí. Y así es como pues, la estructura prácticamente. Entonces, veamos, si generamos uno nuevo, aquí voy a colocar ciclo, nos tocaría el mientras. El ciclo mientras se ejecuta si se cumple la condición que se debe establecer. Entonces, por ejemplo, voy a presionar acá, mientras, y listo. Mientras se cumpla la expresión lógica, haga, le está diciendo en pocas palabras, o hacer, y aquí adentro es el procedimiento. Veamos. Pero, perdón, pero aquí hay una cuestión que debemos tomar en cuenta. Eh, para que este funcione, yo le debo establecer un contador. Si yo no le establezco el contador, simplemente no va a funcionar. Ahorita lo vamos a probar. No, permítanme un momento que alguien no puede ingresar, me está diciendo acá. Bueno, veamos pues. Vamos a ejecutar lo mismo del otro programa. Le voy a decir al usuario que ingrese un valor. Entonces aquí, leer, le voy a colocar ahora valor a la variable. Ah, bueno, pero valor ya me lo he reconocido. Le voy a colocar B1. Bueno, pero vean, pues acá debemos inicializar un contador. Y voy a establecer mi contador. Contador 1 va a ser igual a 0, que empiece en 0. Ese contador me va a servir para que funcione mi ciclo. Vean pues. Mi expresión lógica. Mientras que contador 1, ¿verdad? Y aquí hay una cuestión muy importante. Si yo quiero imprimir los números hasta el dato que el usuario llegue, entonces yo le voy a colocar menor e igual a valor 1. Y aquí le voy a decir que me imprima lo que tiene contador 1. Si quiero, en este caso, mostrar los números de, en este caso, desde lo que tiene contador hasta lo que indique el usuario. Y como aquí estoy estableciendo contador en 0, va a empezar de 0 hasta lo que indique el usuario. Pero van a ver lo siguiente. Aquí ya inicialicé mi contador. Pero no lo he puesto dentro del ciclo. Entonces, si yo no lo coloco dentro del ciclo, miren lo que pasa. Si yo le indico que muestre los primeros 5 números, le doy Enter. Y de hecho no genera nada más que esto. Pero resulta que es un error, esto es un ciclo infinito. ¿Y por qué es un ciclo infinito? Porque no establecí mi contador, entonces el programa se va a quedar en 0 y nunca va a terminar. Eso puede pasar
con el mientras y el repetir si no nos damos cuenta de lo que estamos estableciendo dentro de la condición. Aquí mi única opción es detener de una vez la depuración porque ahí se quedó trabado prácticamente en un ciclo infinito. ¿Y por qué se quedó trabado en un ciclo infinito? Porque el contador siempre se quedó en cero y nunca avanzó. No hice la sumatoria del contador. Entonces vean, a diferencia del para, este para tiene el contador. Miren, acá está el contador. Y aquí le está diciendo que el contador aumente de uno en uno. Cuando dice contador paso 1, diciendo que vaya de uno en uno. Aquí yo lo puedo modificar, le puedo decir que vaya de 2 en 2, que vaya de 3 y así sucesivamente. Aquí yo le puedo decir de cuánto en cuánto quiero que vaya generándose el incremento. Pero acá, este mientras no tiene dentro de su estructura el contador, entonces yo debo agregar. Entonces acá yo voy a colocar contador 1 más. ¿Qué significa esto? Ah, bueno, aquí no me está aceptando esto. Este incremento en C# un contador más no lo va a estar. Pero aquí por lo visto no. Entonces hago esto. Simplemente contador 1 es igual a contador 1 más 1. Entonces, el contador incrementa de 1 en 1. Si yo quiero que incremente de 2 en 2, pues en vez de 1 le agrego 2. Si quiero que incremente de 3 en 3, pues en vez del 2 le agrego 3 y así sucesivamente, ¿sí? Entonces vean lo que pasa. Como el contador se va a incrementar de 1 en 1, ahora sí ya no me va a formar un ciclo infinito. Entonces vean, el contador empieza en 0. Entonces mi ciclo va a empezar mostrando los números, en este caso, acá, desde el número 1. Fíjense bien, porque lo primero que va a hacer es que va a hacer esta suma y después me va a mostrar. Hay que tener cuidado porque el orden o la posición del contador tiene mucho que ver con la variación de los datos. Veamos, por ejemplo, aquí como el contador está antes de imprimir, entonces lo primero que va a hacer es que el contador empieza en 0. 0 más 1, contador va a tener 1 en este momento, entonces lo que me va a imprimir es 1. Entonces prácticamente va a empezar desde el 1. Les estoy diciendo que imprima los 5 números. Veamos. Entonces me imprime 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora les pregunto a ustedes, ¿por qué me imprimió hasta el número 6? ¿Por qué creen ustedes que me imprimió hasta el número 6? Aquí con esto tienen que tener cuidado. Eh, no es de lo del más 1, sino que es eso, es por la condición. Como el contador empieza en 0, el proceso va a iniciar ahí, pero acá yo debo definirle que el contador debe llegar hasta un valor menor al que el usuario ingresó, porque el ciclo empezó en 0, ¿sí? Si el del contador hubiera iniciado en 1, entonces aquí sí podríamos haber agregado el menor igual a lo que el usuario ingresó. Entonces vean ahora, miren qué pasa si yo quito el igual. Si yo agrego 5, le doy enter, ahí sí me muestra del 1 al 5, pero eso es porque mi contador está definido en 0, ¿sí? Ahora miren que si yo quiero que me empiece a mostrar o imprimir los valores desde el 0, yo cambio la posición del contador y miren qué pasa con esto. Le voy a decir que la suma la haga después de escribir la respuesta o imprimir en este caso el número. Entonces vean, como contador inicia en 0 acá lo primero que me va a escribir es el valor que tiene contador. En este momento contador vale 0. Hasta después hace la suma o el incremento y después va a imprimir 1, 2 y así sucesivamente. Entonces, pruebo esto, le agrego 5, le doy enter y miren, me imprime del 0 al 4.
Entonces, si yo quiero que llegue al 5, entonces fíjense bien, ya importa esto de la posición. Como el contador empezó en 0, entonces aquí yo ya le agrego el igual y miren lo que va a pasar. Ya me imprime los números del 0 al 5. Entonces, así es como funciona el mientras. Si se cumple esa condición, va a funcionar. Pero yo debo establecer el proceso del contador. Un contador, en este caso, me va a servir para incrementar los valores numéricos o para, en este caso, llevar el número de veces que voy a repetir el ciclo. Para eso me va a servir, para llevar ese call. Si yo no agrego un contador, el ciclo se va a volver infinito. Si el ciclo se vuelve infinito, lo que va a pasar ahí es que nuestro programa se va a detener o se va a trabar si queremos verlo de esta manera. Ahora, aquí hay otra cuestión que debemos considerar. Por ejemplo, imaginemos que quiero hacer la suma de esos números empezando del 1. Entonces aquí le vuelvo a quitar el igual. Y yo debo declarar otra variable contador. Suma va a ser igual a 0. Para hacer la suma numérica que hice acá. Se dan cuenta, cuando yo usé el ciclo para poder hacer la sumatoria de valores, tuve que declarar un contador e inicializarlo en 0. Aquí hago lo mismo, solo que aquí ya debo tener dos contadores. Uno para llevar el control del ciclo y otro para llevar el control de la suma. Entonces, acá yo voy a venir y voy a agregar suma va a ser igual a suma más lo que tiene contador 1. Eso me va a permitir sumar los valores. Entonces, si hago prueba, perdón, aquí no debo imprimir contador, sino que debo imprimir lo que tiene la suma. Bien. Si vengo y le digo que sume los primeros 5 valores, me devuelve 15. Igual, si yo quiero que me sume en este caso los 20 valores, le doy enter y me dice que el resultado es 210. Si yo no quiero que se muestre todo el procedimiento, la respuesta o la opción de imprimir con la respuesta la coloco después del flow. Entonces ya solo me va a mostrar el último valor, que es el total, ¿verdad? En este caso coloco 5, presiono enter y me dice que la suma es 15. Y ahí ya tendríamos el funcionamiento del segundo tipo de ciclo. Pero dése cuenta de algo. Cada tiene una función. El primero se define en su estructura de una vez dónde inicia y dónde termina. Es directo. Este es ideal cuando sabemos hasta dónde queremos llegar o cuántas veces queremos ejecutar un procedimiento. Y el mientras va a funcionar, a veces establezcamos el contador y en media vez se cumpla condición. Y la condición es la que va aquí. La condición va a girar en torno al contador. Tenemos acá el otro ciclo. Vamos a ver el otro ciclo. Este ciclo es el del repetir. Bueno, antes de pasarme al otro ciclo. ¿Se entiende este? ¿Se entiende cómo funciona? ¿Alguna pregunta? ¿Estamos bien hasta acá? Todo bien, ingeniero.
Perdón ustedes. Veamos aquí, pues. Vamos a hacer otro. Ahora repetir, ¿verdad? Repetir, al igual que el mientras, se va a ejecutar a través de una condición. Pero este es un caso especial, por lo menos se va a ejecutar una vez antes de llegar a la condición. Porque la condición se evalúa al final. Entonces van a ver ahorita, por ejemplo, yo hago clic en repetir y si ustedes se dan cuenta aquí, repetir hasta que dice, y la expresión lógica se evalúa al final. Quiere decir que por lo menos una vez va a ejecutar el procedimiento. En cambio, los otros dos no se va a ejecutar ningún procedimiento si la condición no se cumple. Mientras que este va a ejecutar por lo menos una vez el procedimiento y después va a cumplir la condición. Entonces vamos a hacer lo mismo. Voy a decirle al usuario que me ingrese un valor. Vamos a leer la variable. Y aquí también, por ejemplo, sí necesita de que definamos nosotros el ciclo, o en este caso un contador, perdón, un contador para el ciclo. Contador 1 va a ser igual a 0. Sin este contador no funcionan los ciclos prácticamente. Entonces aquí le voy a escribir que me muestre lo que tiene el contador 1. Y aquí va a ir la expresión lógica. Va a llegar hasta que contador 1 sea menor a lo que el usuario ingresó, que en este caso es valor 1. Y ahí está. Entonces, si yo no ingreso el contador dentro del ciclo, vamos a caer dentro del ciclo infinito. Entonces, aquí voy a buscar contador 1, va a ser igual a contador 1 más 1. Va incrementando de 1 en 1. Pero vean ahora qué pasa a la hora de ejecutar esto. Si yo agrego 5, le doy Enter, me muestra. Ya se dieron cuenta que me mostró ahí. Me muestra 1. Ahora les pregunto a ustedes, ¿por qué me mostró 1? A ver, ¿qué creen ustedes que está pasando ahí? ¿Dónde creen ustedes que, o qué creen ustedes que está sucediendo ahí para que esté funcionando? Por la posición del contador, dice. Bueno. Aquí le estoy diciendo que en este caso me lea el contador, le estoy diciendo que el contador va a inicializarse en 0. Aquí pedí un valor y aquí estoy utilizando el contador. Le estoy diciendo que el contador va a ser igual a contador más 1. Entonces en este momento contador vale 1. Imprime contador y aquí evalúa la condición hasta que contador sea menor o igual a contador 1. Vamos a hacer ese cambio. Fíjense, pues aquí vamos a revisar bien la estructura. Presiono Enter y me vuelve a mostrar 1. ¿Qué es lo que creen que está pasando ahí? Ya Fíjense que cumplió lo la que pasa condición, si... entonces no sigue evaluando. Ajá, correcto. Miren qué pasa aunque cambie esto. Miren lo que va a pasar ahí. Me escribí que era la posición del contador, pero miren esto.
Esto es lo que quiero que ustedes analicen. Ahora aquí me tiro 0. Bueno, realmente el error está, o en este caso, ¿por qué no imprime más? Por la condición. Dice, hasta que contador sea menor o igual a valor, ¿verdad? Entonces, ¿qué está pasando ahí con la condición? Eso es lo que tenemos que averiguar nosotros. Entonces, el otro decía, aquí decía, mientras que contador sea menor a valor 1, mientras haga. Pero aquí dice hasta que, y entonces eso es otro significado. Repetir hasta que contador sea menor e igual a valor 1. Lo que va a pasar ahí es que me está llegando, me está cumpliendo la condición de que es menor a valor y entonces ya no sigue imprimiendo. Pero ¿qué pasa si yo le agrego hasta que el contador sea mayor e igual a valor 1? Miren qué pasa ahora. Ahora ya me imprime. Correcto, Gers. Ahora sí ya imprime. Pero miren, aquí esto es importante, que ustedes interpreten bien qué es lo que les está diciendo el ciclo. Repetir hasta que contador sea mayor o igual a valor 1. Le estoy colocando igual porque necesito incluirlo. Entonces aquí me imprimió, en este caso, eh, hasta desde el 0 al 4, porque el contador lo coloco después de la primera impresión. Pero, ¿qué pasa si yo cambio la condición? Si lo pongo al revés, ¿qué pasaría? ¿Qué consideran ustedes que pasa si lo coloco al revés? ¿Será que funciona? Esto es parte también de lo que ustedes tienen que experimentar. Por ejemplo, que valor 1 sea menor o igual a contador 1. Veamos ahí. Miren esto. Esto es lo que quiero que ustedes experimenten. Aquí me está tirando del 0 al 4 porque está imprimiendo está imprimiendo en este caso a partir de aquí. Si yo coloco el contador acá, va a empezar del 1. 1, 2, 3, 4, 5. Ella imprime. Entonces, también tiene mucho que ver. También tiene mucho que ver la posición del contador para poder iniciar, ya sea en 0 o poder iniciar en 1. Pero tienen que tener mucho cuidado con esto, con la condición, porque el otro dice mientras se cumpla la condición, mientras que el contador sea menor a lo que tiene valor, pero hasta que dice, cambia el significado de la expresión completamente de la condición. Entonces aquí le puedo establecer mientras que o hasta que valor 1 sea menor o igual a contador, o lo puedo poner al revés, hasta que contador sea mayor o igual a valor 1. Entonces tengo que tener cuidado con el significado de la condición. Porque si se dieron cuenta ustedes, cuando yo puse mientras que contador, en este caso cuando coloqué que contador era menor o igual a valor 1, se cumplía con que y ahí se detenía. Pero es por lo mismo, no, la condición del mientras es distinta a la condición del hasta aquí. Debo tener cuidado con eso.